Los emprendedores no podemos pensar en metodologías y cosas extrañas porque eso no es para nosotros, eso es para empresas grandes. O el tiempo no me alcanza para esto que me estás planteando. O yo todo lo de mi negocio lo tengo aquí en la cabeza. Estas y muchas más son comentarios con los que me encuentro a diario en las asesorías de modelos de negocio. Y hay que entender también que nosotros cuando creamos una empresa, un emprendimiento, no solamente estamos comprando y vendiendo, hay una gran cantidad de actividades que debemos realizar y que desde un inicio, desde que tenemos la idea de negocio, a veces no somos conscientes. Si nosotros no nos enfocamos en esto, en la estrategia de nuestro negocio o en lo que comúnmente llamábamos direccionamiento estratégico, pues podemos entonces empezar a pensar que el negocio sí va a estar ahí, el emprendimiento va a estar ahí, va a generar ventas, pero quizá va a llegar un punto donde se va a estancar y no va a lograr avanzar. Un modelo de negocio sostenible debe revisarse desde que tengo la idea de negocio, incluso cuando ya tengo mi emprendimiento y posterior a esto. Puedo revisarlo cada 6 meses, cada año, porque no es la misma forma como estamos pensando hoy a cómo estemos viendo nuestro emprendimiento en unos 6 meses o en unos meses adelante. Hoy te voy a hablar de la metodología Canvas, vamos a hablar un poco de lo que es el lienzo y donde yo voy a entrar a revisar qué son todos los ítems que necesito para tener en cuenta en mi modelo de negocio. Este modelo de negocio Canvas es una metodología que, como te decía anteriormente, la podemos utilizar desde que tengo un emprendimiento de una sola persona o incluso en una empresa con muchas personas. ¿Por qué? Porque aquí hablamos un poco de lo que es la estrategia de negocio, el por qué tengo mi negocio, hacia dónde lo voy a llevar, cuáles son mis clientes, cuál es mi propuesta de valor, voy a tener clara una estructura de costos. ¿Por qué Canvas? Porque es un lienzo y quiere decir que en una sola página vamos a tener toda esta información que es tan relevante para nosotros y que nos permite avanzar. Ahora, es necesario que si yo tengo un emprendimiento donde solo es una o dos personas, realice este lienzo. Sí, porque vamos a ver a continuación que hay muchos campos y hay muchas variables que debo tener en cuenta y que a veces dejamos de lado, porque nos convertimos como en ese caballito de carga que solamente va mirando hacia el frente y dejamos de lado esa cantidad de posibilidades que también hay y que también debemos analizar. En este modelo de negocio, me gusta arrancar porque miremos nuestro emprendimiento como si fuera una mesa de cuatro patas. ¿Qué pasa si a una mesa de cuatro patas le falta una patica? Pues la mesa no se sostiene. Exactamente eso es lo que pasa con nuestros emprendimientos. Cuando nosotros vemos esas cuatro patas como la parte financiera, administrativa, comercial y de producción, y en la superficie entendemos que ese es el corazón del negocio, pues allí es muchísimo más claro que entendamos que si no hay unas finanzas organizadas, mi negocio no está funcionando. Que si yo no estoy vendiendo o no tengo una estrategia de ventas clara, sostenible, pues allí no se está sosteniendo mi mesa de cuatro patas, es decir, mi emprendimiento. Que si no tengo una parte administrativa organizada, ¿qué es lo administrativo? Lo administrativo podemos verlo también como la parte estructural, lo podemos ver también la parte de gestión humana puede estar allí. Entonces, si yo esto no lo tengo organizado, si yo no tengo un proceso de inducción claro, si yo no sé a quién contratar, si yo no tengo claros los riesgos de contratar a una persona sin una seguridad social, por ejemplo, entonces allí esa patica tampoco está funcionando. Y si no sé entonces cómo es mi proceso productivo, pues ya sabemos qué puede pasar. Por eso es que a mí me gusta ver el emprendimiento como una mesa de cuatro patas. Si una pata no funciona, hay algo que tengo que mejorar.
Y aquí entonces, ¿para qué necesitamos analizar o realizar este modelo Canvas? Y es que hay muchas variables que como emprendedoras debemos tener en cuenta. Este modelo me ayuda a tenerlos todos bien claros, todos analizaditos. Y no sirve, no funciona esa excusa de, es que yo todo lo tengo en la cabeza. Cuando nosotros tenemos tantas cosas que hacer, pues el tener toda la información del negocio en la cabeza no funciona porque siempre hay algo que se nos está quedando atrás o algo que estamos dejando de lado. Así que es necesario poderlo plasmar. En este momento, entonces, la invitación es a que tengamos a mano nuestro cuaderno, nuestros lapiceros, o si te gusta trabajar en el computador también, que lo puedas hacer allí, para que durante el taller puedas tomar tus notas e ir realizando este modelo de negocio para tu emprendimiento. ¿Qué pasa si hago este modelo de negocio? Identifico quiénes son mis clientes ideales. Allí puedo tener en cuenta incluso el buyer persona, el avatar o incluso entender muy bien quién es ese cliente ideal. Voy a tener en cuenta también esos canales de distribución, cómo voy a vender mi producto o servicio, cómo lo visualizo, cómo visualizo esa venta. Voy a tener en cuenta cuál es mi propuesta de valor, porque desafortunadamente la gran mayoría de emprendimientos no tienen claro cuál es su propuesta de valor. Es decir, cuál es ese valor fundamental en que generan la ayuda a su cliente, porque tenemos que entender que una venta es servirle a otras personas que necesitan suplir algo. Ahora, si somos negocios, supongamos que tenemos el mismo tipo de negocio, vendo postres. Si somos 3, 4, 5 personas que vendemos postres, ¿cuál es eso que nos diferencia? ¿Qué es eso por lo cual ese cliente va a venir a mí y no va a ir donde mi vecina? Eso es lo que tenemos que empezar también a analizar y por eso es que es tan necesario que nosotros entendamos muy bien cómo es el modelo de negocio, cuál es la forma o cuáles son las estrategias que yo puedo tener en cuenta para dar a conocer mi producto o mi servicio, cuáles son esos costos o esa estructura de costo que debo tener allí y que quizá hay algo que no estoy percibiendo. Ahora, es probable que en este momento, si estás arrancando con tu emprendimiento y todavía estamos en ese momento de informalidad, pues bueno, ¿qué podemos hacer o cómo puedo empezar a presupuestar? ¿Para qué? Para llegar a esa formalidad, para contratar bien a los trabajadores, para que uno mismo se pague un salario, tenga su seguridad social. Todo este tipo de cosas son las que podemos prever a través de este lienzo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, te sugiero que empecemos a pensar en que pueden llegar muchísimas ideas a nosotros y que no hay ideas locas. Todo eso debemos escribirlo porque obviamente después de que vamos plasmando toda la información ahí, vamos a decir, esto funciona, esto no funciona para mí. Ahora, esto es como las redes sociales. Arrancamos con una estrategia en redes sociales y vemos que no tiene el alcance esperado. Listo. Siguiente, ¿qué otra cosa puedo hacer? Lo mismo pasa con la estrategia de mi negocio. Necesito entenderla muy bien. En este cómo lo vamos a hacer, entonces vamos a tener en cuenta que voy a aprender una metodología y también voy a tener que desaprender algunas cosas. Esas cosas de desaprender son esas barreras limitantes que nosotros nos ponemos y con lo cual decimos esto no se puede, esto es imposible. Aquí vamos a empezar a ver qué posibilidades tenemos con nuestro emprendimiento, qué posibilidades tengo en ventas, qué recursos tengo, con quién puedo realizar alianzas. Por eso es que este modelo es muy importante y es muy necesario en cualquier tipo de negocio, sea que lo atienda una persona y solamente esa persona trabaje para el emprendimiento o también para una empresa de 100 trabajadores o más. ¿Ok? Y es importante que tengamos en cuenta que el proceso no es lineal. El proceso, generalmente los procesos, así como en nuestra vida,
El proceso en el emprendimiento no es un proceso que va derechito y que usted dice, ah, pasé esta etapa y listo, ya llegué a la meta y ya me gané lo que me quería ganar y ya tengo esta cantidad de trabajadores o ya tengo este local. No, el proceso generalmente no es lineal, sino que el proceso viene con un sube y baja. Y esos bajones son aquellos quiebres o aquellos momentos que nos generan también esa tensión y decimos, bueno, no estoy vendiendo, ¿qué tengo que hacer? Y salen, resultan ideas hasta que llegamos nuevamente a un tope de ventas. Después nos encontramos con otro quiebre. Ese quiebre que puede ser, no, pues que tengo mucha rotación de personal, listo, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces empiezo a generar una inducción diferente, un plan de bienestar o todas esas ideas que surjan. Entonces allí es un quiebre, pero también podemos salir victoriosas de ese quiebre. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que no, hoy creé mi emprendimiento, ya tengo mi modelo de negocio y listo y ya directo a ganarme yo no sé cuántos millones. Pues generalmente, siempre, así como en nuestra vida, tenemos subidas y bajadas y es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, hablemos un poco de lo que es la metodología Canvas y cómo este modelo de negocio nos ayuda para entender nuestro emprendimiento. Este modelo de negocio no lo arrancamos como generalmente, como cuando uno escribe que es de izquierda a derecha, sino que por el contrario, arrancamos derecha, izquierda, ¿ok? Entonces arrancamos por el segmento del cliente. En el segmento del cliente es entender quién es mi cliente. Y para esto hay otra clase de metodologías que nos ayudan muy bien y que si las quieren conocer me escriben en los comentarios para hacer un video también del tema. En este segmento del cliente escribimos muy bien. ¿Quién sería mi cliente ideal? ¿Qué edad en promedio tiene? ¿Es hombre, mujer? Y aquí es importante entender cuál es la diferencia entre cliente y consumidor. El cliente es aquel que me compra. El consumidor es el que, como dice la palabra, consume o utiliza el producto. Ejemplo número uno. Voy a comprar una hamburguesa. A mí me encanta la hamburguesa, voy a ir a comprar la hamburguesa y voy a comprar la hamburguesa para mi familia, ¿sí? Entonces voy a comprar, no sé, 5 hamburguesas. ¿Quién es el cliente? Yo que voy a ir a comprar la hamburguesa, ¿sí? Yo soy cliente y también consumidora, o sea, compro la hamburguesa, me como la hamburguesa. Imaginémonos que vendo compotas para bebés. Una mamá va y compra la compota, compra 10 compotas para su bebé. Esas compotas, ¿quién se las come? ¿La mamá o el bebé? Supongamos que a la mamá no le gusta la compota, entonces se la come el bebé. ¿Quién es el consumidor? El bebé. Pero ¿quién toma la decisión de ir a comprar las compotas en ese sitio? La mamá. Entonces el cliente es la mamá. Por eso es que tenemos que entender muy bien cuál es mi cliente. Y aquí entonces en el segmento del cliente vamos a colocar qué género es, vamos a colocar qué edades tienen, vamos a colocar dónde está ese cliente, en la zona rural, en la zona urbana, en unos barrios específicos, pasa por la calle, es un transeúnte o es una persona que le encantan, por ejemplo, las redes sociales y comprar a través de redes. Entonces tenemos que revisar muy bien quién es ese cliente, a quién me voy a dirigir. Después entonces pasamos con la relación con los clientes. ¿Cómo me voy a relacionar con ellos? ¿Va a ser una atención física? ¿Va a ser una atención presencial, personalizada, por grupos, en un local físico? ¿Cómo va a ser ese relacionamiento con el cliente? Incluso en este punto, cuando nosotros empecemos a diligenciar muy bien este modelo de negocio, yo sugiero que en ese relacionamiento con el cliente también coloquemos cómo me quiero dirigir al cliente y cómo quiero que mi equipo de trabajo se dirija al cliente. Hay muchas empresas
que responden, por ejemplo, si les preguntas un producto para el cabello, entonces te responden, hola hermosa, ¿cómo estás? Hola princesa. Pero quizá hay algunas otras personas a quienes no les guste que les hablen así, entonces esa forma en la que me voy a dirigir al cliente depende mucho también de esa cultura que quiero en mi empresa. De qué forma quiero que mi empresa se dirija hacia el cliente. Por eso es que es tan importante que allí también determinemos muy bien cómo quiero que sea esa forma de relacionarme con el cliente, cómo quiero que sea la estructura o los protocolos de atención que tengo con el cliente allí. Sería muy bueno que pudiéramos determinarlo muy bien. Aquí ya en canales es cómo va a llegar el producto o servicio a tu cliente. Por ejemplo, por redes sociales lo voy a empezar a promover o por WhatsApp o si por ejemplo es un producto digital va a llegar por correo electrónico o va a tener acceso a una plataforma específica. Si es un producto físico, entonces se lleva a domicilio, se entrega en el local. Aquí en estos canales vamos a tener en cuenta dos factores. Uno, en el canal en cómo me voy a dar a conocer o cómo voy a dar a conocer ese producto o servicio y el canal en cómo le va a llegar a la persona, ¿ok? Puedo tener en cuenta entonces si es a domicilio, si es una transportadora específica, si es recoger en el local, si es una venta física solamente en el local. Eso también lo voy a tener allí en cuenta. Después, entonces, pasemos a la propuesta de valor. Cuando yo ya entiendo muy bien quién es ese cliente ideal, ¿sí? Cuando yo entiendo cuál es mi relación con el cliente, cuál es esa forma en la que yo quiero abordar a este cliente, pues hablemos un poco entonces de cuál es ese mayor valor o esa mayor ayuda que yo le voy a brindar a ese cliente. Por ejemplo, una propuesta de valor se construye indicando cómo lo ayudo, para qué, cuál es ese beneficio que le voy a generar al cliente y después entonces a través de qué, cómo. En ese a través de qué o cómo es nuestro producto o servicio o nuestra empresa o emprendimiento. Ejemplo, pensemos en una pastelería. Entonces, ayudo, puede ser, ayudo a las personas que quieren regalar momentos de felicidad a través de las tortas personalizadas o a través de postres personalizados. Esto nos ayuda a entender que le estamos dando al cliente ese diferencial diciéndole que, mire, usted quiere sentirse bien en un momento especial, entonces aquí tiene una torta personalizada. Podemos hacerlo de otra forma. Ayudo a mujeres emprendedoras a crear su ruta de transformación de emprendimiento a empresa a través de cursos personalizados o a través de mentorías o a través del programa XYZ. Esa es armar nuestra propuesta de valor. Y en ese armar nuestra propuesta de valor vas a tener, supongamos, unas tres opciones y de esas tres opciones vas a empezar a revisar qué sí te gusta, qué no te gusta, qué sí está realmente acoplado a ese cliente y a esa necesidad que tú estás resolviendo, porque esa propuesta de valor tiene que ser ese servir hacia ese cliente ideal y el por qué me van a comprar a mí o van a adquirir mi producto o servicio y no el de la otra persona o el de mi competencia. Posterior a esto, entonces me voy a las actividades claves y las actividades claves entonces son esas tareas fundamentales, por eso se llaman claves, son esas tareas fundamentales que yo tengo que hacer para que mi emprendimiento pueda nacer o se sostenga, se mantenga, digamos, y pueda ser sostenible, digámoslo así. Y en estas actividades claves debemos tener en cuenta que es de lo más importante. Ah, tengo que comprar mercancía para vender
o tengo que realizar el menú de las comidas rápidas que vendo, o tengo que crear contenido para redes sociales para darme a conocer. ¿Cuáles son las actividades fundamentales para que su negocio salga, ¿sí? Salga a la luz? Si, por ejemplo, tengo una oficina de contadores, y resulta que en esta oficina de contadores hay unas actividades claves. Hago mi lista de actividades y dentro de las actividades que debo realizar es revisar los impuestos, pagar el alquiler, comprar tarritos de basura rojos. ¿Cuál de estas actividades son fundamentales para que mi negocio prospere? La única que quizá no tiene nada que ver o no es clave, no es fundamental, no es necesaria para que la empresa se sostenga en el tiempo, es los tarritos rojos de la basura, las cestas rojas. Entonces, por eso es que necesitamos identificar realmente qué es clave, qué es necesario, qué es básico para que mi negocio pueda también ser muy sostenible. Y en los recursos claves, entonces, es cuáles son los recursos que yo necesito para que mi negocio funcione. Y oído ahí, recursos no solamente es dinero. Sí hay recursos financieros, claro, porque si no tenemos los recursos o las finanzas adecuadas para pagar todas las compras, toda la parte de personal, el alquiler, servicios. Si yo no tengo esa parte financiera, pues obviamente, ¿qué va a pasar? No hay negocio. Pero también hay otro tipo de recursos que debemos tener en cuenta las personas. Si tengo ya un emprendimiento funcionando y en este momento solamente estoy yo como líder del emprendimiento y hago todo en el emprendimiento, ¿conmigo en este momento es suficiente o necesito a alguien más o necesito delegar? Todo eso lo colocamos ahí. ¿Cuántas personas? Si necesito un local, si necesito escritorio, escritorio, cámara, celular, todos los recursos que yo necesite allí los puedo colocar o los debo colocar. Los recursos deben caracterizarse. Entonces, recursos físicos. ¿Cuáles son los recursos físicos? El local, lo estructural. Hay otros recursos que ya serían los financieros. Entonces, ¿cuánto dinero necesito para tener en caja? ¿Cuánto dinero necesito si tengo que pagar? Hay otros recursos como los de materia prima. Los recursos de materia prima generalmente son para las empresas que tienen la parte de producción. Sin embargo, también podemos tener en cuenta que si nosotros tenemos un inventario para la venta, podemos incluirlos en esa clase de recursos. Y debemos tener en cuenta el talento humano, también el recurso humano. Ese también es importante. Entonces, esto va aquí en la parte de recursos y es necesario. Si, por ejemplo, usted tiene una máquina que usted dice, "Ah, es que la necesito porque eso me optimizaría mucho tiempo", la puedo colocar allí. Aquí la idea es que nosotros visualicemos cómo queremos este negocio. Nosotros podemos hacer el modelo de negocio Canvas de dos formas, una en mi estado actual y otra en mi estado ideal. ¿Por qué? Porque los recursos que usted quizá tiene hoy puede que no sean suficientes para esa transformación que quiere hacer con su negocio. Cuando nosotros ya pasamos a la parte de socios claves o aliados claves, allí es que identifiquemos muy bien cuáles son esas personas, empresas que pueden también ayudarnos a que nuestro negocio sea sostenible. Ejemplo, y esto se da mucho y se puede dar mucho con las redes sociales. ¿Con cuántas personas estamos haciendo un live de colaboración? Esto podemos tenerlo en cuenta. Otra forma de tener aliados claves. Los aliados claves puede ser también la parte de capacitación o formación que hay en tu región y que quizá no te cuesta. Un aliado clave puede ser incluso quiero emprender este canal de YouTube porque tú sabes que si tienes alguna inquietud frente a tu modelo de negocio, tú escribes y allí vas a tener la respuesta. Entonces, son ese tipo de cosas que tú puedes revisar en esta parte de socios o aliados claves. Y te voy a dar un ejemplo.
Si tú tienes una empresa que realiza o empaca café, café molido, y conoces a otra emprendedora que realiza postres o tortas o repostería, ¿qué tal si entre los dos crean un pack o un kit, como lo quieran llamar? Entonces, café más dos tortas o más una torta por X valor. Allí ya hay una alianza y ambos estarían vendiendo. Si van a una feria, en esa feria, ¿qué tal si pueden entre las dos emprendedoras estar en el mismo stand, por ejemplo, o darse a conocer? Sí pueden también participar, incluso como les decía ahora, en actividades de colaboración, no generalmente, y aquí sí quiero que lo tengamos muy presente, y es que no revisemos tanto el tema competencia, sino que veámoslo más como una colaboración. Eso hoy en día funciona muy bien y yo creo que aprendimos muchísimo de los reggaetoneros que empezaron a hacer esas colaboraciones entre artistas y ya al principio era como una pelea y después ya como que no, venga, ¿por qué no hacemos una canción juntos? Exactamente lo mismo funciona acá en los emprendimientos. ¿Por qué no trabajamos juntos? Venga, usted vende el café, yo vendo las galletas, hágale, hagamos un pack. Ah, usted vende vino y yo vendo conservas, hagamos un pack. Ah, usted tiene arterapia y resulta que yo puedo dar una capacitación, un taller en coaching. Ahí está, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos revisar muy bien en estas alianzas claves. Después nos venimos a la estructura de costos y las fuentes de ingreso, que es lo que está en la parte final del modelo de negocio. En la estructura de costos nosotros necesitamos revisar varias cosas. ¿Qué les sugiero yo? ¿En qué es en lo que ustedes más gastan, están gastando ahora para poder vender su producto o servicio? ¿Cuánto pagan de alquiler? ¿Cuánto pagan de servicios? ¿A cuánto asciende la compra de materia prima? Si, por ejemplo, usted tiene un negocio de comidas rápidas, entonces, ¿cuánto le vale a usted? Puede ser mensualmente lo que usted compra para poder transformarlo y venderlo en su producto, ya en su alimento terminado, digamos. Entonces, todo esto debemos colocarlo allí. En esa estructura de costos, yo les recomiendo que coloque también su salario. Yo sé que la mayoría de emprendedores no tiene un salario definido. Sin embargo, lo que yo siempre sugiero es que nos coloquemos un salario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos ese valor del salario, usted sagradamente sabe que tiene que realizar ventas para poder cubrir con todos esos costos. Y si usted tiene un emprendimiento, es para que usted también pueda suplir de allí sus gastos, pero esos gastos no van en conjunto con los gastos de su negocio, por eso usted necesita tener un salario. Y en las fuentes de ingresos, pues vamos a colocar de dónde provienen sus fuentes de ingresos. Si usted, por ejemplo, sigo con el ejemplo de las comidas rápidas, si usted vende hamburguesas, perros y pizzas. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de hamburguesas que estoy vendiendo? Si me estoy vendiendo 5 millones de pesos, por ejemplo, de esos 5 millones me estoy vendiendo 2 millones de hamburguesas, 2 millones de perros y 1 millón de pizzas. Colóquelos allí, si usted, porque necesitamos específicamente saber cuánto usted le está invirtiendo a su negocio y cuánto tenemos allí en ingresos para saber si todo eso me cubre mis costos y si estaríamos llegando a un punto de equilibrio, es decir, donde yo ni gano ni pierdo, pero sí me está ayudando a cubrir todos los gastos. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros tengamos en cuenta toda esta estructura del modelo de negocio Canvas. Si tienes alguna inquietud, recuerda que puedes escribirme en los comentarios para poder resolver esas dudas. Ahora, la invitación es a que tomemos acción. Yo sé que nuestra cabecita puede estar llena de enredos y cosas con esta clase de metodologías porque a veces suele parecernos muy compleja. Sin embargo, es la forma más sencilla de nosotros poder plasmar toda la información que tengo, todo eso que yo sé de mi negocio, ¡fum!, lo coloco aquí.
Lo coloco de primera forma, de primera mano, así como me sale y después lo voy organizando, no nos preocupemos por eso, pero sí necesitamos soltar esa información para entonces revisar cómo vamos y cómo estamos estructurando este negocio. Que también es necesario que usted tenga allí a mano todos los datos, que tenga toda la información relevante, que usted sepa cuánto vale el alquiler. Si usted, por ejemplo, en este momento apenas tienes una idea de negocio y no tiene todavía su negocio en marcha, bueno, empiece a cotizar cuánto le vale un alquiler en el sector en el que usted quiere tener su local. Si es un negocio digital, ¿cuánto le vale el hosting, el dominio de una página web si lo necesita? Si es una tienda en la nube, pues cuánto le vale mensualmente. Todos esos datos necesitamos tenerlos para poderlos plasmar acá. Y finalmente, entonces, estemos también muy pendientes de nuestro entorno. Hay algunas tendencias, hay algunas formas diferentes en las que veo que están dando a conocer negocios. Eso también lo podemos tener en cuenta. Quiero saber si ya te suscribiste al canal. Este es Quiero Emprender. En Instagram me encuentras como soy Yadira Rivera, consultora en emprendimientos. Y es importante que ya, o sea, coge tu cuaderno, tu lápiz y te pongas a hacer el modelo de negocio. Repite este video las veces que sea necesario para que puedas hacerlo. Y próximamente vamos a hablar un poco más de esa estructura del cliente. ¿Cómo entiendo a mi cliente? ¿Cómo sé realmente qué es lo que mi cliente está pensando? Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.